bendito Jesús, bendito Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. La gloria es para ti, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Agradecemos a mis hermanos que han ministrado la alabanza. Hemos adorado a nuestro Señor. Y todos pues venimos dispuestos para poder exaltar su nombre, ¿verdad? Pero venimos dispuestos también, hermanos, para recibir su palabra. Amén. Eso también es de suma importancia, hermanos. Porque el Señor siempre tiene algo que decirnos, ¿verdad? Porque Él nos ama, ¿verdad? Y quiere que hagamos su voluntad. Y su voluntad la encontramos en su palabra. Amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Bendecimos la vida del hermano Nino, hermano Alex, hermana Angélica que está con nosotros. Hay un hermano por ahí que no sé, se fue quizá, ¿verdad? Que no lo había visto, pero que el Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Sintámonos en confianza, porque es lo mejor que podemos encontrar en la casa del Señor. Usted que nos ve a través de las redes sociales, también sea bienvenido. Esperamos de que reciba la bendición de nuestro Padre Celestial a través de la palabra que vamos a predicar el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 51. Salmo 51, vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice la bendita palabra del Señor: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. En este versículo, hermanos, estos dos versículos encontramos una gran verdad acerca del quebrantamiento de espíritu que todos los cristianos debemos de tener, que todos los humanos deberíamos de tener. Y de ese quebrantamiento de espíritu es del que vamos a hablar en esta noche, hermanos. En primer lugar, hermanos, tenemos que tener bien claro lo que es el quebrantamiento de espíritu. El quebrantamiento de espíritu, hermanos, es la humillación del corazón del hombre delante de Dios. ¿Verdad? Cuando el hombre se humilla y se acerca a Dios con todo el corazón, ahí se está quebrantando. Cuando reconoce el hombre, hermanos, que necesita de Dios, que no puede vivir sin Dios, ahí el hombre se está quebrantando. Cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un Dios que nos perdone, estamos reconociendo, hermanos, delante de Él, estamos manifestando delante de Él que estamos quebrantados delante de Él. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando reconocemos, hermanos, que sin Dios nada podemos hacer, que estamos limitados, es cuando estamos quebrantándonos delante de Dios. Nos quebrantamos delante de Dios, hermanos, cuando reconocemos su soberanía. Y reconocer su soberanía, hermanos, es lo más difícil para el hombre. Porque normalmente, hermanos, a los humanos nos gusta hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y le exigimos a Dios y queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos. Y se nos olvida que Él es soberano. Que algunas cosas Él las permite porque nos ama. Porque quiere bendecirnos y quiere que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Por eso, hermanos, tener un espíritu quebrantado es la actitud más noble que un cristiano puede tener. Porque podemos ser cristianos, hermanos, y no estar quebrantados de espíritu. Pero una cosa sí, yo le quiero recordar en esta hermosa noche, hermanos, que Dios extiende su mano de misericordia sobre todo aquel que es quebrantado de corazón delante de Dios. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted está quebrantado delante de Dios?
O de diferente forma. ¿Usted alguna vez se ha quebrantado delante de Dios? Amén. Se ha postado delante de Dios y ha llorado delante de Dios de arrepentimiento por sus pecados, reconociendo de que necesita de Él. Yo pienso que todos los que estamos aquí creo que hemos tenido esa experiencia. Pero el asunto está, hermanos, de que esa condición de quebrantamiento de espíritu tiene que ser constante. No es solamente una vez. No es solo cuando venimos, hermanos, ante el Señor la primera vez y le pedimos perdón por nuestros pecados y sentimos aquel gozo, aquella alegría y nos sentimos felices y queremos estar en la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, hemos llegado tanto al costumbrismo de una religión que cuando sentimos va pasando ese gozo y esa alegría, ese quebrantamiento. Y aún, hermanos, los que ya estamos quizá con más tiempo en la iglesia, decimos, es que el hermano está en su primer amor. Hermanos, el quebrantamiento de corazón del cristiano lo hace que en todo tiempo esté disfrutando el primer amor. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de estar seguros de que estemos en el primer lugar, el primer amor, no importa, hermanos, las circunstancias que estemos viviendo. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos dolencias, tenemos que quebrantarnos delante del Señor, porque Él es el único, hermanos, que puede ponernos paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Él va a estar ahí, porque Él se agrada con los quebrantados de corazón. Cuando David, hermano, escribió este salmo, fue cuando él fue confrontado a través del profeta Natán, cuando él se llegó a Betsabé. Natán, hermano, cometió un pecado grave. Ustedes sabemos la historia, ¿verdad? Se llegó, hermanos, a la mujer de Urías Eteo, mientras él estaba en la guerra. Y no vamos a hablar de la historia de esto ahora. Pero sí sabemos, hermanos, de que él cometió pecado. Y no solamente le quitó la mujer a Urías, sino hasta lo asesinó. ¿Para qué lo hizo? Para encubrir su pecado. Pero a David, hermanos, aunque era un hombre que dice la palabra del Señor, que era conforme al corazón de Dios, se descuidó en su vida espiritual. Él tuvo problemas. ¿Por qué? Porque no mantuvo su quebrantamiento delante de Dios. Eso es lo que nos pasa, hermanos, cuando nos dejamos enfriar espiritualmente. Cuando no estamos constantes en la oración, en la lectura de la palabra, perseverando, hermanos, en todo lo que el Señor nos manda a hacer como hijos de Dios. Exponemos, hermanos, a nuestra carne para poder caer en pecado. Pero lo lindo, hermanos, en David, que aunque los pecados de él, hermanos, fueron fuertes, porque fueron fuertes los pecados de David, pero quiero decirles, hermanos, que por muy fuerte que sea, hermanos, esto no justifica. Porque a veces, hermanos, los pecados que aparecen en la Biblia, nosotros los queremos usar para justificar los nuestros. Pero si Dios los dejó escritos en la palabra, hermanos, es para que nos sirvan como lección a nosotros y no caigamos en el mismo error. Porque todo pecado, toda desobediencia tiene consecuencias graves. Y vamos a llorar. Es bonito, hermanos, estar bien con nuestra relación con Dios, pero también es duro apartarnos de Él, hermanos. Y lloramos de dolor. Porque el que ya ha conocido a Dios, hermanos, si le falla a Dios, le duele en su corazón. Porque ya hemos entendido el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer para perdonar nuestros pecados. Y cuando le fallamos, hermanos, estamos haciendo de menos el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso, hermanos, es necesario que mantengamos presente siempre ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, para mantenernos siempre quebrantados delante de Él, agradecidos delante de Él.
Mire cómo, hermanos, voy a leer algunos versículos del Salmo 51 para que nos formemos una idea de la actitud que tuvo David, hermanos, después de que cometió su pecado y que fue confrontado por Dios. Para que veamos, hermanos, cómo Él nos da un ejemplo de quebrantamiento. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David acudió, hermanos, a la misericordia de Dios porque había caído a lo más bajo. Era un miserable en ese momento. Conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones. Estaba reconociendo que fue rebelde, que le falló a Dios en su palabra. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mire qué importante, hermanos, reconocer cuando nosotros le fallamos a Dios. El problema que podemos caer, hermanos, es caer en pecado y hacernos los locos. Como en el momento que lo hizo David, ¿verdad? Empeoramos la situación, pero hermanos, es de humanos fallarle a Dios, pero es de sabios, hermanos, acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es cierto, hermanos, nosotros estamos expuestos. Estamos en un mundo contaminado, en un mundo, hermanos, de que en todo momento hay ocasión de pecar. Por eso tenemos que mantener, hermanos, siempre ese contacto con Dios en todo tiempo. No descuidarnos. No alimentar, hermanos, la carne. Porque la carne y el espíritu, hermanos, se alimentan. Y depende de nosotros qué estamos alimentando. Si el espíritu o la carne. ¿A qué más le dedicamos tiempo, hermanos? A lo espiritual. Ahí estaríamos bien. Pero si vamos a hacer muchas cosas, hermanos, durante el día que van a provocar las obras de la carne, tenemos que rectificar, hermanos. ¿Cuánto tiempo estamos, hermanos, haciendo cosas que nos apartan de Dios? Usted las sabe. Yo las sé. La computadora, en el celular, la televisión. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos hacer que nos apartan de Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David reconoció, hermano, su condición como humano, ¿verdad? Dice que en maldad lo concibió su madre. Y eso es natural, hermano, porque a todos nos pasa lo mismo. Venimos desde que nacemos, ya venimos, hermanos, con el pecado. Un espíritu de rebeldía que traemos. Necesitamos, hermanos, la ayuda de Dios para poder salir de ese mal que tanto daño ha hecho a la humanidad. Gloria al Señor. Dice el versículo 10. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Mire qué peticiones que le estaba haciendo David aquí, hermanos. Él no le estaba pidiendo cosas, ¿verdad? Como muchas veces estamos nosotros acostumbrados, que la mayor parte de oración la dedicamos a pedirle al Señor. No, mire, Él le pedía un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Esas tienen que ser nuestras peticiones, hermanos. Pedirle a Dios esa protección divina para que no no podamos caer en el mal. En eso termina el Padre Nuestro, ¿verdad? Y líbranos del mal. Porque eso es lo más importante que nosotros debemos de pedir, hermanos. Porque el enemigo anda suelto, buscando a quien devorar. El versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Cuando él dice que Dios abriera sus labios, porque él no se sentía solvente de poder hacerlo. Él todavía sentía que Dios todavía no lo había libertado. Porque cuando estamos en pecado es imposible mantener nuestra comunión con Dios. David estaba esperando sentir, hermanos, ese gozo
de su salvación, como dice uno de los versículos. Devuélveme el gozo de mi salvación, decía él, porque había caído en tristeza. Él sabía que para que su alabanza fuera escuchada, tenía que estar bien con Dios. Igual nosotros, hermanos. Si no estamos bien con Dios, de nada sirve que vengamos a cantar, porque nuestra alabanza no va a ser escuchada por Dios. Es fuerte la palabra, hermanos, pero eso es lo que dice, ¿verdad? Pablo decía, hermanos, a los romanos, en el capítulo 2 y versículo 1, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La alabanza a Dios, hermano, tiene que presentarse como un sacrificio que sea vivo, pero que sea agradable a Dios. Es el único que recibe Dios, hermanos. Nos guste o no nos guste, es el único sacrificio de alabanza y de adoración que va a recibir Dios. Yo los puedo engañar a ustedes y predicarles la palabra del Señor, pero si estoy mal delante del Señor, hermanos, esto que estoy haciendo no lo recibe Dios. Porque a Dios, hermanos, nadie lo puede engañar. Amén. Dice el versículo 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. David, hermanos, podía presentarle el mejor sacrificio a Dios, porque era el rey. Y tenía los mejores animales para presentarlos al Señor. Pero David sabía, hermanos, que no era solo cuestión de presentar un sacrificio, sino que era cuestión de que hubiera sinceridad en su corazón y que hubiera un arrepentimiento genuino. Por eso le dice en el versículo número 17, que es el versículo que leímos, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Eso es lo que Dios busca de nosotros, hermanos. Eso es lo que busca Dios de usted que me está viendo a través de las redes sociales. Eso que le ha costado hacer y que no ha podido hacer, pero hoy usted puede llegar a ese nivel para poder comunicarse con Dios y estar seguro que Él le escucha, que Él escucha su alabanza y su adoración, y que también está listo para que cuando Él venga, usted también pueda irse con Él, juntamente con los que ya lo hemos recibido en el corazón. ¿Y qué sigue diciendo? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por eso, hermanos, la palabra del Señor dice que David era conforme al corazón de Dios. Él conocía el corazón de Dios. Y sabía que tenía que acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado. Es la única manera, hermanos. No es cuestión de decir, yo ya acepté a Cristo, ¿verdad? Porque un día vine y me hicieron una oración ahí que repitiera. No es cuestión de que repitamos la oración que menciona otro. Es cuestión, hermanos, de que nuestro corazón sea redarguido y le pidamos perdón a Dios. Eso es lo que provoca el efecto del nuevo nacimiento en una persona. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es lo que nos demanda el Señor. Y esta actitud de quebrantamiento traerá multitud de beneficios, hermanos, a nuestras vidas. Ya nos hemos perdido muchas bendiciones, hermanos, por no mantener esa experiencia del quebrantamiento constante con nuestro Dios. Dice Santiago 4, 5 y 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios, hermanos, en nosotros, los hijos, está en nosotros. Pero Él anhela, hermanos, celosamente que nosotros actuemos de acuerdo a los deseos del corazón de Dios. Y somos nosotros quienes tomamos la determinación, ¿verdad? Porque el Señor respeta nuestro libre albedrío. Pero dice, pero Él dará mayor gracia, y por eso dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque quebrantarse, hermanos, es hacer a un lado nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra soberbia. David reconoció, hermanos, su condición. Cuando él dijo, hermanos, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué, hermano? Porque ninguno nacemos con el corazón quebrantado. Todos, hermanos. Aquí no se queda ninguno solito, hermanos, parado. Cuando estamos chiquitos, desde que somos chiquitos, fíjense, las mujeres, bueno, no he sentido, pero he visto, miren, desde que están en el vientre, empiezan a patear los muchachitos. Y la mamá le hace así todavía como le duele, ¿verdad? Porque está protestando, hermanos. Quizá quiere que la mamá camine, que se acueste, o sea, pero él está ya, hermanos, manifestando, hermanos, esa actitud, hermanos, de violencia. Cuando chiquitos, desde chiquitos, hermanos, los niños son caprichudos, no les gusta hacer caso. No se diga cuando ya somos grandes, ¿verdad? Nos volvemos arrogantes, orgullosos, vanidosos. Y conforme más grandecitos somos, peor nos hacemos. ¿Será cierto? Amén. Son pocos los que reconocemos, ¿verdad? Pero todos, hermanos, ahí nos vamos todos. No nos gusta escuchar consejo de nadie, ¿verdad? Creemos que lo sabemos todo. Nos creemos superiores. Creemos que somos los únicos que tenemos la respuesta, ¿verdad? Que todos lo sabemos. Porque ya estamos en la universidad, porque ya nos graduamos. El viejo de mi tata no sabe nada de eso. ¿Qué me puede enseñar a mí eso? La arrogancia. Nos creemos muchas veces, hermanos, la última Coca-Cola del desierto. Somos los únicos. Pero eso, hermanos, es natural en el corazón del hombre sin Cristo. Por eso, hermanos, cuando Nicodemo, hermanos, buscó a Jesús, y Nicodemo llegó, hermanos, ahí tratando de endulzar el corazón de Jesús, ¿verdad? Señor, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque no pudieras hacer las cosas que haces si no estuviera Dios contigo. Jesús ni siquiera cuidado le puso esas palabras, hermanos. En verdad te digo, Nicodemo, que si no nacieras de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. Necesitamos, hermanos, nacer de nuevo. Todo hombre necesita nacer de nuevo para poder tener ese derecho, hermanos, de ser transformadas nuestras vidas. De todos esos pecados que les mencioné anteriormente, para que seamos transformados en verdaderos adoradores de Dios. En Juan 3:5 le dice Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos, hermano, nacer de nuevo a través de la palabra del Señor. Porque en la palabra del Señor, hermano, está el verdadero mensaje que dejó nuestro Señor Jesucristo. Dice que solamente a través de Él nosotros podemos ser perdonados y Él nos dará una vida nueva. En Efesios 2, hermanos, del capítulo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es el único, hermanos, el que nos puede dar vida nueva, vida transformada, vida de un verdadero Hijo de Dios. Es Jesucristo el único que lo puede hacer a través de nuestro quebrantamiento delante de Él. Y a partir, hermanos, de que nos encontramos con Cristo, hermanos, viene un proceso, viene un cambio.
para que nosotros empecemos, hermanos, una madurez espiritual. Pero esa madurez espiritual, hermanos, únicamente la vamos a alcanzar a través de mantener quebrantamiento delante de Dios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Necesitamos estar constantes, hermanos, en el Señor, para que veamos los cambios en nuestra vida. Si no, todo el tiempo, hermanos, vamos a ser los mismos, religiosos, como que si nunca nos hubiéramos encontrado con Cristo, aunque ya nos hayamos encontrado con Cristo. Porque es posible, hermanos. Porque vivimos, hermanos, en este cuerpo que le atraen los deseos de la carne. Nuestra mente, nuestros ojos, hermanos, están expuestos. Solamente Dios nos puede ayudar para salir adelante. Por eso, hermanos, en Cristo tenemos que aprender y pedirle sabiduría a Dios para tomar decisiones en la vida. Sobre todo como cristianos, tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios. Ya que Dios, hermanos, jamás, aunque nosotros ya lo hayamos reconocido como nuestro Salvador, Él siempre va a mantener, hermanos, que respetando nuestra voluntad. Porque Él quiere que hagamos su voluntad. Pero Él ha puesto en nosotros un libre albedrío, que somos nosotros quienes tomamos la decisión si le obedecemos o le desobedecemos. Usted es el que toma la decisión si se queda en la casa haciendo nada o viene a la iglesia. Usted es el que decide si se postra en su casa, en su habitación, donde nadie lo está viendo, para doblar sus rodillas y quebrantarse delante de Dios. Dios no nos va a obligar a hacerlo, porque Él siempre mantendrá su palabra de respetar nuestro libre albedrío. Él, hermano, no a nadie va a obligar, ni nos va a hacer presión. Somos nosotros, hermanos, de una manera personal, quienes vamos a buscar ese crecimiento espiritual. O sea, hermanos, el crecimiento espiritual es una decisión personal. Si no lo sabía, hoy ya lo sabe. Así que si no quiere vivir en la misma posición en que está, póngase las pilas y quebrantémonos delante de Dios para crecer y no vivir una vida esperanzada a los demás, pidiendo oración por todas lo que nosotros necesitamos, pero menos somos nosotros los que queremos orar. Es cierto, es correcto que pidamos oración, no estoy diciendo que no pidan oración, no es que yo me quiera evitar, no. Estamos para orar y para ayudar en oración a todos, pero yo soy el primero, el que tengo la necesidad, el que tengo que postrarme delante de Dios. No le estoy diciendo que yo no voy a orar por usted, llámeme a la hora que usted quiera, yo oro por usted. Pero nuestra iniciativa está en nosotros. Dios va a ver su corazón quebrantado y Dios va a obrar para su beneficio. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces somos nosotros quienes decidimos, hermanos, o hacemos nuestra voluntad o la voluntad de Dios. En la palabra, hermanos, hay ejemplos. Tenemos el libro de Corintios, hermanos. Corintios, hermanos, los hermanos de Corintios ya eran cristianos, la iglesia de Corinto, pero era una iglesia que no había madurado. Pablo había estado por 2 años con ellos, orientándolos, instruyéndolos en la palabra, mas sin embargo por un oído les entró y por otro les salió, que es lo mismo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Aún podemos ser culteros, pero si no ponemos en práctica, de nada nos sirve, hermanos. Le decía Pablo a los Corintios, hermanos, en 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
semejantes viejos ya en las cosas de Dios, hermanos, y todavía actuaban como niños. Estaban como una criatura que no se le puede dar alimento sólido porque hay que darle pacha, ¿verdad? Si no lo empachamos. Nosotros no podemos quedarnos espiritualmente como niños, hermanos. Porque cada día, hermanos, tenemos que escuchar palabra y que no nos afecte, hermanos, la palabra confrontativa, como la que están acostumbrados a escuchar aquí, ¿verdad? Cuando hay palabra confrontativa, hermanos, es donde se ve quién es quién, hermanos. Donde vemos, hermanos, y se comprueba la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque normalmente, hermanos, a la gran mayoría les gusta que les digan lo que quieren escuchar, ¿verdad? Pero escuchar la palabra del Señor, hermanos, es de sabios. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces todavía. A pura lechita los tenía, hermanos. Todavía había que estarlos contemplando como bebés. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermanos, el cristiano maduro, hermanos, ya no déjese de cuentecitos, de estar celando, hermanos, de andar ahí peleando, haciendo contienda con el hermano, buscando disensiones. El verdadero cristiano, hermano, ya ha crecido, ya ha aprendido a amar. Aunque haya visto, hermanos, que alguien no le sonrió, no le dio la mano, no le ponga cuidado a eso, hombre. Al contrario, busque usted, hermanos, y salude a los que más pueda. Porque a eso nos ha mandado el Señor, hermanos. No a andar buscando quien nos dé un apapachón, sino busquemos, hermanos, a quien consolar. Así, hermanos, comprobamos la madurez de nuestra vida espiritual. Muchas veces podemos ser cristianos y comportarnos como que si no lo fuéramos. ¿Pero por qué será eso, hermanos? Porque no nos quebrantamos ni nos humillamos delante del Señor. Venimos al culto, pasan los días, venimos al otro culto, pero solamente culto. ¿Y qué más hacemos para crecer en el Señor, hermanos? ¿Qué hacemos de nuestra parte? ¿Doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios? ¿O seguimos haciendo nuestra voluntad? Cada quien tenemos que examinarnos, hermanos. Y tomar, hermanos, el ejemplo de David. Dios dejó grandes ejemplos en su palabra, hermanos, para que nosotros aprendamos y no caigamos en los mismos errores de ellos. David le decía al Señor, hermanos, en el 10:51, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esas tienen que ser nuestras peticiones, hermanos. Y Dios, a veces nos preocupamos, hermanos, porque estáis afanados por las cosas que necesitáis desde el Señor. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, hermanos. Mas Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice, vendrán a ser añadidas, hermanos. Eso es lo lindo de ser hijo de Dios, hermanos. Él sabe qué cosas necesitamos, hermanos, y nos la va a dar de acuerdo a su voluntad. Él sabrá hasta dónde nosotros podemos aguantar, ¿verdad? Y si sabe que nosotros vamos a ser bondadosos, dadivosos y vamos a hacer que si recibimos va a ser para dar, el Señor nos va a bendecir en grande, hermanos. Pero si el Señor nos conoce, hermanos, nos va a limitar las bendiciones. Ay, pues usted dice así porque usted quizá tiene para dar, pero yo no. ¿Qué fue lo que dio la viuda, hermanos? ¿Ah? Se quedó sin su sustento. Pero Dios estaba viendo lo que estaba haciendo esa mujer.
Toda actitud que nace de nuestro corazón, el Señor la va a ver, hermanos. Quizás usted ha llorado, ha sufrido, y quizás dirá, pero Señor, porque a mí si yo te sirvo. El Señor está con usted, hermano. El Señor no lo ha dejado morir. El Señor, hermano, le ha provisto alimento, le ha provisto un techo, le ha provisto un abrigo para que no aguante frío. Él dará conforme a su voluntad. Pero necesitamos quebrantarnos delante de Él, hermano, para quebrantar esta carne que tanto daño nos hace. Es la única manera, como les he dicho, hermanos, de ir desapareciendo. No es de romplón, ¿verdad? Pero poco a poco, hermanos. Esas cosas que nos afectan, como el orgullo, como la vanidad, como el egocentrismo, la jactancia, todas las cositas, hermanos, que son estorbos en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Cuando nosotros hacemos esto, en quebrantarnos delante de Él, Él va quebrantando, hermanos, va formando nuestro carácter. ¿Y qué es la forma que Él usa, hermanos, para ir formando nuestro carácter? Los frutos de su Santo Espíritu. Los frutos del Espíritu, hermanos, tenemos que anhelarlos nosotros celosamente. Así como Él nos anhela a nosotros, nosotros también tenemos que anhelarlo a Él, hermanos. Porque Él es el único, hermanos, el que nos puede ayudar. Nos puede dar, hermanos, Él ese dominio propio. Él es el único el que nos lo puede dar, porque es a través del Santo Espíritu de Dios, para poder soportar, hermanos, los insultos que estamos expuestos a recibir. El dominio propio, hermano, que es fruto del Espíritu, es el que nos va a ayudar a soportar calumnias, a soportar personas hipócritas que nos han hecho daño porque han hablado mal a nuestras espaldas, pero que delante de nosotros no se atreven a hacerlo. Tenemos que estar capaces a través de su Santo Espíritu, hermanos, y el dominio propio, a aceptar las difamaciones y cualquier daño que nos quieran hacer. Es la única forma, hermanos, de poderlo lograr. De otra manera, hermanos, vamos a salir todo el tiempo con nuestro carácter y vamos a querernos defender creyendo que es la única solución, porque a mí, que no me vayan a tocar. Amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Los pongo tristes, hermanos? Ay, Dios mío, hermanos. Con el Espíritu Santo guiándonos, hermanos, no vamos a buscar venganza. Le vamos a dejar las cosas a Dios. El cristiano quebrantado, hermanos, reconoce sus errores y jamás se justifica. Reconoce que ofendió a su prójimo y tiene valor para irle a pedir perdón. Porque ha entendido que la palabra del Señor dice que antes de pedirle perdón a Dios, hay que perdonar a nuestro prójimo. Si no, Él dice que no nos perdona a nosotros. Ah, no, yo le pido perdón a Dios, pero a este que me hizo esto, si me lo encuentro en el camino, que se olvide. Amén, hermanos. No quiero decir con esto, hermanos, de que nosotros vamos y, con el que nos hizo daño, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo te quiero? No es que tan a ese extremo. Nuestra actitud es de que intercedamos por esa persona para que Dios tenga misericordia de ella y no siga dañando a otros como nos ha dañado a nosotros. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Jesús. No vamos a guardar rencor, hermanos, con nadie, no importa lo que nos haga. Gloria al Señor.
No vamos a ver, hermanos, los errores de los demás, ¿verdad? No le vamos a poner ni cuidado, ¿verdad? Si vino, no vino, si hizo, no hizo, ¿a qué nos importa? ¿Va? Que mire él, pero sí vamos a interceder por él. El que es quebrantado de corazón delante de Dios, hermanos, en vez de buscar los errores de los demás, va a buscar los errores propios, como lo hizo David, para corregirse y tener una vida mejor delante del Señor. Gloria al Señor. El cristiano, hermanos, quebrantado y humilde, jamás buscará su propio bienestar, siempre buscará el bienestar de su prójimo. Jamás, hermanos, una persona humilde y quebrantada delante del Señor va a maltratar a su esposa, ni a sus hijos, ni a su prójimo, ni a nadie, porque Dios le va a enseñar a amar con todo el corazón. Va a hacer cualquier cosa, hermanos, por agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, como iglesia. Todo lo que hagamos, hermanos, sea para agradar a Dios. En la palabra del Señor, hermanos, hay muchos ejemplos de quebrantamiento. Yo solamente quiero hablar de uno, que el tiempo se nos va y ustedes están cansados, ¿verdad? Hay una mujer, hermanos, que aparece en la palabra del Señor, hermanos, ahí en San Marcos, en el capítulo 14. Una mujer, hermano, que rompe un frasco de alabastro para derramar su perfume sobre la cabeza de Jesús. Vamos a aprender lecciones lindas, hermanos, en esto. Vayamos, hermanos, a Marcos 14:3. Esta mujer nos dio un ejemplo de quebrantamiento, hermanos. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Un vaso de alabastro. Eran unos frascos que hacían, hermanos. El alabastro era un material parecido al mármol, pero los escultores le daban la forma que ellos querían, ¿verdad? Y hacían vasos. Vasos no como los de nosotros, sino que con un cuellito delgado, así como pichelito. Y allí ellos guardaban, hermanos, los mejores perfumes. Un vaso. El Señor, hermanos, en la palabra nos ha comparado con vasijas, ¿verdad? Con vasos, ¿verdad? Podemos pensar, hermanos, de que ese vaso, hermanos, somos nosotros, los cristianos, ¿verdad? Que los que nos hemos dejado formar por Dios a través del quebrantamiento. Y para que nosotros estemos, cuando nosotros, el Señor ya nos hemos dejado moldear por Él, ¿verdad? Es cuando Él obra en nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque así como el alabastro que lo sacaban, hermanos, de la tierra, Dios también a nosotros nos sacó del polvo y levantó, ¿verdad? Del lugar donde estábamos, llenos de pecado. Y nos puso, hermanos, en un lugar maravilloso, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Pero para depositar, hermanos, Él en nosotros, de su Santo Espíritu, Él, como esta mujer, hermanos, que quebró, hermanos, el vaso, nosotros también tenemos que ser quebrantados, ¿verdad? Quebrados. Cuando aquella mujer, hermanos, quebró aquel vaso, el aroma de aquel perfume se regó, ¿verdad? Igual nosotros, hermanos, cuando nosotros nos quebrantamos delante de Dios, ya no somos nosotros, hermanos, los que damos testimonio, sino que es el Espíritu de Dios que está en nosotros, ¿verdad? Porque fíjese que el nardo puro también era un perfume que era muy caro, ¿verdad? Lo tenían que ir a bajar, hermanos, de los lugares altos, de un monte que le llamaban Himalaya. Y costaba, por eso era muy caro. Y que costaba más de 300 denarios, según la palabra, ¿verdad? Y según
300 denarios, imagínense, el sueldo era de un denario por día, el valor era de 300 denarios, ¿verdad? O sea, como 30,000 quetzales valía el frasquito de perfume, o sea que era caro, ¿verdad? No cualquiera lo podía obtener, ¿verdad? Igual el Espíritu de Dios, hermanos, en el corazón, no cualquiera lo puede obtener, solamente los que son quebrantados delante del Señor. Ahora, yo me pregunto, ¿pero por qué, hermanos, esta mujer quebró el vaso? Si lo más práctico, hermanos, era agarrar el frasco, ¿verdad? Quitar el tapón y echarle un chorrito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De perfume. Pero el asunto es, hermanos, porque eso es lo que hacían, hermanos, era una costumbre, hermanos, en aquel tiempo, que llegaba una visita, hermanos, sacaban el perfume y le echaban perfume al visitante, ¿verdad? Y tapaban el botecito y lo guardaban. Pero cuando el invitado, hermanos, era una persona importante o muy distinguida, que era de mucho aprecio para aquella familia, el frasquito de alabastro, no solamente le quitaban el tapón y lo ponían en la cabeza, sino que lo quebraban. ¿Pero qué simbolizaba eso, hermanos? Era como entregarle todo a aquella persona. Era para que aquella persona reconociera que lo valoraban por lo que él era. Entonces, hermanos, esta mujer quebró el frasco, porque ella muy bien pudo quitar el tapón y derramarlo todo, por si lo quería poner todo. Pero ella, hermanos, quebró el frasco, porque ella sabía a quién tenía enfrente. Él sabía que Él iba a ser el Salvador del mundo. Y si nosotros sabemos, hermanos, quién es Jesús, nuestro Salvador, ¿por qué no nos decidimos a quebrantarnos delante de Él? Para que Él derrame su Espíritu sobre nosotros y podamos transmitir y enseñarle al mundo que somos verdaderamente hijos de Dios. Porque ese vaso, como les dije, hermanos, estamos hablando de simbolismos, nos representa a nosotros. Los que nos hemos dejado moldear por Él. Por eso es importante, hermanos, que no nos enojemos cuando el Señor está formando nuestras áreas débiles a través de la prueba. Gloria al Señor. A través, hermanos, de que la gente se dé cuenta que el Señor está en nosotros, la gente va a anhelar ser como nosotros. Porque ya no nos van a ver a nosotros, sino que van a ver a Cristo en nosotros. Como decía el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es mantener una vida quebrantada delante de Dios, hermanos. Ya estamos avanzando. El versículo 4 dice, aquí vamos a ver, hermanos, la reacción de los que estaban ahí presentes, hermanos, cuando esta mujer hizo este acto tan sublime delante de Jesús. Y hubo unos que se encontraron dentro de sí y dijeron, que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Imagínense, hermanos. En la iglesia hay de todo, hermanos. Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ellas. Señalaron a aquella mujer por lo que hizo, hermanos. A mucha gente, hermanos, no le va a gustar que nosotros le sirvamos a Dios. Nos van a decir, pero mira qué desperdicio, estás desperdiciando tu vida. ¿Por qué no te venís con nosotros? Mira, tomemos, disfrutemos, la vida es corta y la vida solamente es una. Aquellos estaban viendo aquello que hizo la mujer como un desperdicio, la estaban criticando. Y así nos critican a nosotros, hermanos. Haraganes, no tienen nada que hacer, solo cultos, hombres. ¿Verdad?
Están desperdiciando su tiempo, hombre. Y la mujer, hermanos, era señalada. La trataron como una mujer insensata. Porque decían, pero esta mujer, hombre, qué desperdicio. Un perfume tan caro. Como si se hubiera vendido, hermanos, tantos pobres que se hubieran beneficiado. Pero qué lindo, hermanos, cuando aparece Jesús para defender a aquella mujer. Dios siempre va a defender, hermanos, cuando nosotros actuamos con un corazón contrito y humillado y quebrantado. Y le dice Jesús, y Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Jesús, quizás, hermanos, a saber qué más les dijo. Quizás, hermanos, les dijo Jesús, pero ustedes, fíjense, tanto tiempo que han andado conmigo. Y esta mujer que hasta ahora se encuentra conmigo ha discernido cuál es el propósito, por qué yo vine a este mundo. Ustedes solamente sirven para señalar, para criticar, pero esta mujer ha hecho algo que ninguno de ustedes se atrevió a hacer, porque ustedes son duros de corazón, son duros de servir, y su amor y el amor de ustedes está lejos de mí, pero esta mujer lo hizo. Dios conoce el corazón, hermanos, y reprochó la actitud de aquellos hombres. Dice el Salmo 138, hermanos, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo ve de lejos, dice. Dios no mira la arrogancia del hombre, hermanos, pero esta mujer, hermanos, experimentó la protección de Dios. Y nosotros podemos experimentar la protección de Dios, hermanos, siempre y cuando hagamos su santa voluntad. Jesús le sigue diciendo, siempre tendréis a los pobres con vosotros, hombre. Miren quién dijo estas palabras. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Pero ahora esto lo que dijo Jesús, hermanos, lo han tergiversado. Muchos predicadores de hoy dicen que ser pobres es una maldición. Pero Jesús dice que los pobres siempre van a estar en medio de la iglesia. Así es, hermanos, que ser pobre no es pecado, ¿verdad? Alguien que no tiene posesiones, hermanos, si la mejor posesión que podemos tener, hermanos, es a Cristo en el corazón, y esa es nuestra felicidad, esa es nuestra paz. Y cuando queráis, le dice, les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Aquella mujer, sin saberlo, hermanos, había ungido a Jesús, porque se acercaba a su muerte, su sacrificio en la cruz. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, tenemos que hacer siempre lo que el Espíritu de Dios nos manda hacer. No importa, hermanos, que se burlen de nosotros. No importa que se rían de nosotros. Si es Dios el que nos manda a hacer su obra, hagámoslo con gozo y con alegría. ¿Qué nos importa a nosotros las habladas de la gente, hermanos, si le estamos sirviendo a un Dios todopoderoso que vino a este mundo para dar nuestra vida por nosotros? Hagámoslo, hermanos, no nos avergoncemos de Él. Versículo 9, de cierto os digo que donde quiera que se predicase este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué honra para esta mujer, hermanos, después de lo que hizo. En el mundo se ha hablado de esta mujer, hermanos. Hoy estamos hablando de ella, porque Dios honró a esa mujer. Y la honrará por la eternidad, así como nos honrará a nosotros si actuamos como esta mujer. Gloria al Señor. Lo que esta mujer hizo, hermanos, fue único. A ningún otro se le permitió hacerlo. Qué privilegio esta mujer, hermanos. Porque ni siquiera los discípulos habían entendido lo que esta mujer había hecho. Porque se pusieron a criticarla, a señalarla. Qué desperdicio. Los pobres muriendo de hambre y esta mujer tan insensata, tirando el pisto.
derramando ese perfume tan caro. Qué tremendo, hermanos. Fíjese que en el Evangelio de Juan, hermanos, el que dijo estas palabras fue Judas, ¿ves? Ahí en Juan 12, 5, 9 dice la palabra del Señor. Dice que dijo Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué misericordioso Judas, ¿verdad? Qué amoroso Judas, ¿verdad? Ayudar a los pobres, ¿verdad? Pero mire que es el siguiente versículo. Pero Judas dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, porque él era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Él estaba viendo los $300, hermano, para quitarse un buen porcentaje, ¿verdad? Y echárselo a la bolsa. Porque el que no es sincero con Cristo, como fue Judas, hermanos, es codicioso. Y solamente piensa en las cosas de abajo y no en las celestiales. Gloria al Señor. Judas estaba en medio de los 12. Y la crítica vino de adentro. Y muchas veces la crítica puede venir de adentro. Pero no nos preocupemos, hermanos, de dónde vengan las críticas. Lo importante, hermanos, es que hagamos las cosas para Dios. Sigamos adelante sirviéndole al Señor, hermanos, porque de Él recibimos la recompensa. Estoy para terminar, hermanos, un último versículo, Colosenses 3, 23, 24. Para que actuemos, hermanos, con sabiduría, de acuerdo a como Dios quiere que actuemos, así como actuó esta mujer. Y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para que el Señor, todo como para el Señor, no para los hombres, todo como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Sí, hermano, que todo lo que hagamos para el Señor lo tomará bien y nos bendecirá por lo que hagamos. Aunque aquí no nos agradezca nadie, el Señor nos va a dar recompensa, hermanos. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia, los que sirven, los que vienen a hacer la limpieza, quizás nosotros ni sabemos quiénes son, pero Dios sí sabe, hermanos. Ese es el corazón que le sirve a Dios, con un corazón agradecido, quebrantado, que realmente ama a su Señor. Gloria al Señor. En esta palabra, hermanos, hemos querido hablar acerca del quebrantamiento. Y espero, hermanos, de que hayamos recibido este mensaje. Para usted que nos ve a través de las redes sociales, yo quiero decirle esta noche que ese quebrantamiento es para todos los hombres. Especialmente para usted que todavía no se ha acercado a Jesús con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado, que esa es la palabra del Señor en el versículo que leímos, que al corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Por eso, si usted quiere abrir su corazón y pedirle a Dios perdón por sus pecados, y quiere ser parte de la iglesia, de las personas que realmente somos beneficiados con las bendiciones de Dios, hoy es el día para que usted se acerque a Él a través de pedirle perdón por sus pecados. Si quiere hacerlo, repita conmigo esta oración. Padre, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Te pido, Padre, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das para poder reconciliarme contigo. Te pido, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Apártame del mal, Señor, así como lo hiciste, como te dijo David, Señor. Yo también te digo hoy, Señor, ayúdame, Señor, a tener un corazón, Padre bendito, agradecido delante de ti, que tú seas el que lo transforma a través de tu Santo Espíritu. No con mis esfuerzos, no con mis medios, sino con tu poder. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, porque hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Espero que hayan recibido esta palabra.